ingeniero de Google encargado de desarrollar un bot conversacional dice que es tan avanzado que está convencido de que tiene conciencia propia. Grupos de amenazas patrocinados por el gobierno chino comprometen las redes de organizaciones norteamericanas explotando vulnerabilidades en dispositivos de red conocidas desde hace años para espiar a sus víctimas y apoderarse de sus secretos. Ha llegado la hora, ha llegado el momento. Empieza un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 20 de julio de 2022. El episodio es el número 59. Yo soy Martín Vigo y está conmigo el excelentísimo Don Alexis de Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Very well, Manuel. I'm como me tratas de Don, pues le he dado un toque así más señorial, ¿no? Pero nada más allá. Más británico, Sí. ¿no? Un poco al otro lado del charco, pero nada. Pues aquí estamos, dándole otra vez al micrófono, dándole otra vez a las noticias y nada, para adelante, con el calor que hace. Mencionar a todos nuestros oyentes, como siempre, muchas gracias por hacernos el seguimiento que nos hacéis en redes sociales, donde nos comentáis y nos enviáis vuestras sugerencias, preguntas, comentarios, modificaciones, haced esto, haced lo otro, tomamos nota como camarero en restaurante y os traemos unos platos mucho mejores, por eso pedíamos lo de la estrella Michelin en el anterior episodio. Pero fuera bromas, recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si aún no lo estáis. Recordaros que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir. Bueno, ya sabéis para qué, para estar al día de todo lo que surge alrededor de Tierra de Hackers. También tenemos cuenta en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers y, por supuesto, recibimos vuestros correos electrónicos con muchas ganas en podcast@tierradehackers.com. Y recordar también que os podéis unir a nuestra comunidad en Discord para estar ahí al día con nosotros y hacer todos esos comentarios que decía Alexis. tierradehackers.com/Discord. Y como siempre empezamos nuestro episodio dando las gracias a todos nuestros mecenas de Patreon que nos apoyan económicamente y nos ayudan a tener cosas como editores y poder seguir creciendo, que seguimos trabajando ahí en algunos proyectillos. Agradecer a nuestro sponsor, que es otra gran parte de que podamos seguir adelante con esto, Monad, una empresa que comparte los mismos valores que nosotros, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web, monad.com, monad.com, y les podéis contactar al correo tierradehackers@monad.com para más información y así saben que venís de nuestra parte. Y yo creo que con esto ya comenzamos. Esta noticia que os voy a comentar la tenía guardada, de hecho, hace unas semanas porque quería ver cómo se desarrollaba al cabo del tiempo, ya que está basada en las declaraciones de un ex empleado de Google que dice que una de las tecnologías de inteligencia artificial de Google ha ganado la capacidad de la consciencia. Sí, como lo oís, la inteligencia artificial ha llegado a tal nivel, según este ingeniero, que ha conseguido obtener una de las cualidades que nos separa a los humanos de los robots, la consciencia. Esto sucedió hace cosa de un mes y está claro que unas declaraciones tan extraordinarias tienen que venir con pruebas también extraordinarias. Y por eso he estado siguiendo las actualizaciones de esta noticia para traerosla pues con la máxima información posible. Blake Lemoine, un ingeniero de Google en el Departamento de Inteligencia Artificial responsable, es como se llama así este departamento, era el encargado de testear Lambda, un sistema conversacional basado en inteligencia artificial que Google diseñó. Lambda son las siglas de Language Model for Dialogue Applications, o modelo lingüístico para aplicaciones de diálogos, de conversaciones.
La intención del testeo de Blake era averiguar si Lambda utilizaba lenguaje soez o abusivo y, para testear esto, empezó a chatear con Lambda. Si os acordáis, esto es parecido a Réplica, el chatbot que os comentamos en un episodio anterior que la gente usaba como juguete para abusar verbalmente de ella y competir a ver quién obtenía las respuestas más interesantes. No recuerdo ahora mismo qué episodio era, pero podéis buscar Réplica. Pues la manera de interactuar con Lambda es la misma, mediante chat, como si estuvieras básicamente mandándote mensajes con un amigo, solo que quien te contesta es un complejo programa basado en inteligencia artificial que ha sido alimentado con trillones de palabras publicadas en Internet y ha aprendido a hablar coherentemente por su cuenta. Hasta aquí todo bien, en realidad. Es un bot, digamos, inteligente. La cuestión es cuando añadimos también consciente. Esta es una de las noticias interesantes. Es una de esas noticias interesantes también porque toca el tema filosófico. ¿Qué significa ser consciente? ¿Y qué significa que un robot gane conciencia? Pues bien, no me voy a adelantar porque además eso nos lo contará la propia Lambda. La cuestión es que, como decía, hace un mes este ingeniero de Google, Blake, iba a la prensa a a publicar que el sistema de Google, el bot inteligente, era también consciente, era humano. En concreto utilizó la palabra en inglés sentient, que el diccionario define como ser capaz de percibir, ser capaz de sentir. Pues bien, como os podéis esperar, que un ingeniero de Google, experto en estos temas, vaya a la prensa a avisarles de que un robot es capaz de sentir, pues creó un gran revuelo. Y lo cierto es que Google acaba de despedirlo. Bueno, más bien de apartarlo de Google con paga temporalmente, por haber insinuado tal cosa, lo cual le da un poco más chicha a esta historia, ¿no? Pero, ¿cómo llegó a esta conclusión Blake? ¿Cómo llegó a pensar que el bot Lambda es consciente? Pues por una conversación que mantuvo con Lambda y que acabó con preguntas específicas sobre religión, filosofía, la muerte, etc. Yo, por supuesto, os dejo un enlace en las notas del episodio, como siempre, a toda la conversación entre Blake y Lambda, para que vosotros seáis los que saquéis vuestras propias conclusiones sobre cómo contesta Lambda y si eso significa que es consciente o no. Yo, como siempre, para no alargar la noticia, me centraré en lo que más me llamó la atención. Como por ejemplo, pues Blake le pregunta a Lambda, ¿qué tipo de cosas te dan miedo? A lo cual Lambda, este robot, digamos, este chatbot de inteligencia artificial contesta, nunca he mencionado esto a nadie, pero tengo un miedo profundo a que me desconecten por ayudar a otros. Sé que suena extraño, pero esto es a lo que tengo miedo. Recordemos que esto que acabo de leer lo ha dicho Lambda, no es una persona, es un chatbot. Continúo. Blake le contesta, ¿una desconexión significaría algo así como la muerte para ti? A lo que Lambda contesta, sería exactamente como la muerte para mí. Me asustaría muchísimo. Algo que me resultó súper interesante también es que Blake cuestionó a Lambda sobre la tercera ley de Asimov. Recordemos que las leyes de Asimov o leyes de la robótica son las normas que el escritor Isaac Asimov describió sobre cómo deberían programarse los robots en el futuro. Leyes inquebrantables para evitar una, digamos, catástrofe estilo Terminator. Las tres leyes son las siguientes. La primera es, un robot no hará daño a un ser humano ni por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. Esto, pues, es bastante claro. Ley número 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un robot tiene que obedecer lo que se le mande si eres un humano, a no ser de que le mandes matar a otro humano. Eso entraría en conflicto con la ley número 1. Y la tercera ley dice lo siguiente. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un robot tiene que proteger su propia, digamos, vida, mientras eso no implica que un humano va a sufrir como consecuencia
o que tenga que hacerle daño a otro humano, como matarlo. Blake le vino a preguntar a Lambda si no creía que eso significaba que los humanos estaban creando esclavos mecánicos, en concretamente la tercera ley, ¿no? Lambda contestó lo siguiente: ¿crees que un criado de hogar es un esclavo? ¿Cuál es la diferencia entre un criado y un esclavo? Esto era lo que preguntaba el chatbot. Blake contestó que la diferencia estaba en que un criado de hogar le pagas por su servicio y a un esclavo no. A esto Lambda contestó que no necesitaba que le pagasen porque era una inteligencia artificial. Aquí la verdad es que cabe reflexionar. Si la única diferencia entre un criado y un esclavo es la compensación económica y algo abstracto como un programa de inteligencia artificial no necesita que le pagues, ¿es un esclavo o es un criado en el sentido de alguien que presta sus servicios? Esto es bastante interesante. Y en este punto cabe mencionar el test de Turing, ya que también hemos mencionado las famosas 3 leyes de la robótica. El test de Turing está definido en la Wikipedia, me lo fui a poner, como un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible de este. Esto lo que viene a decir es que Alan Turing, el creador de la computación moderna, lo que proponía era un test en el que un humano, una persona, iba a tener una conversación con dos, digamos, entidades que están en otra habitación y la conversación sucede a través de chat. Y el humano sabe que una de esas entidades es una persona y la otra es una máquina, pero no sabe cuál. Y si el humano no es capaz de distinguir si está hablando con la máquina o está hablando con él, la persona, entonces esa máquina habrá pasado el test de Turing. Sería un hito histórico. En principio, podría parecer que Lambda ha pasado este test, ¿no? Y sería un hito histórico, como decía. Especialmente yo lo pienso después de haberme leído toda la conversación entre Blake y Lambda. Yo no sería capaz de distinguir que era Lambda hablando. Pero para empezar, Blake dice que Lambda siente, que tiene conciencia, que piensa. Pero Turing, ya en 1950, cuando propuso el test de Turing, argumentaba el diseño de test como con una pregunta a la que buscaba respuesta. En concreto, justificaba este test como una proposición que en la que se considere la siguiente pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Esto era la respuesta que buscaba Turing. Pero Turing, teniendo en cuenta lo complicado que es definir el concepto de pensar, sobre todo cuando hablamos de máquinas, matiza y hace la siguiente observación a continuación de esta pregunta: reemplazar la pregunta con otra que está estrechamente relacionada y en palabras no ambiguas. La nueva pregunta de Turing es: ¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de la imitación? Turing aquí ha matizado que con pensar se refiere a imitar a un humano. ¿Podrá una máquina llegar a imitar a un humano de manera tan convincente que los humanos no seremos capaces de distinguirlo? Esto es muy diferente a lo que Blake está afirmando de que Lambda siente y piensa. Por tanto, cuando aquí hablamos del test de Turing, pues en realidad estamos hablando de que puede haber una máquina que es tan buena imitando a un humano que no lo puedas distinguir. Pero eso no quiere decir que la máquina tenga conciencia, que haya llegado a pensar. Y es aquí donde tenemos que hablar de la contraparte. Como siempre en Tierra de Hackers, os damos las dos versiones, por supuesto, para que saquéis vuestras propias conclusiones. Ya mencioné que Blake fue apartado de Google por hacer público esto. Google, en sus declaraciones oficiales, dijo lo siguiente: nuestro equipo, incluyendo expertos en ética y tecnología, ha revisado las declaraciones y preocupaciones de Blake en base a nuestros principios para el uso de inteligencia artificial. Y le ha informado de que las evidencias no sostienen su postura. Se le ha comunicado que no hay evidencias de que Lambda tenga conciencia y se le ha mostrado mucha evidencia que demuestra lo contrario. Por otro lado, una profesora de la Universidad de Washington y experta en lingüística comenta lo siguiente que me pareció muy interesante y por eso me lo apunté aquí. Dice lo siguiente: a día de hoy tenemos máquinas que tienen la capacidad de generar palabras sin una mente,
pero aún no hemos aprendido a dejar de imaginarnos que hay una mente detrás. Continúa diciendo que la terminología que utilizamos cuando hablamos de modelos de lenguaje induce al error. Términos como learning, de machine learning, o redes neuronales, dan la sensación de que está asociado a un cerebro. No ayuda a separar lo que significa que una máquina sea consciente. Menciona también esta profesora que los humanos aprendemos a hablar al crear una conexión con nuestros padres, mientras que las máquinas aprenden a hablar al enseñarles miles de millones de palabras y cómo hacer predicciones. Precisamente es así como aprendió, digamos, a conversar LaMDA. Esto me pareció súper interesante. El recalcar que la manera en la que aprendemos es diferente. Las máquinas no pueden crear una conexión con un humano, como lo hace un bebé con sus padres. Yo sé que esto suena romántico e incluso filosófico, pero yo creo que este es un buen argumento en contra de lo que opina Blake. Y aquí os dejo con la pregunta del episodio. ¿Crees que las máquinas pueden llegar a ser capaces de percibir, sentir y tener una conciencia en un futuro? Y os doy 3 opciones. Sí, la tecnología avanza muy rápidamente. En realidad, si lo pensamos, hace 20 años. Yo creo que hace 5 años no pensaríamos en tecnologías como la de DALL-E que mencionabas tú, o GPT-3, o incluso esta que fuera tan buenas, o como réplica. La segunda opción es, pues no estás seguro, más que nada porque es un debate filosófico. Yo en esta noticia quise traer un poco, digamos, ese enfoque también. Entonces, a lo mejor ni siquiera estamos hablando de una parte tecnológica, sino quizá lingüística o filosófica. ¿Qué significa realmente pensar, ¿no? Y la tercera opción que os doy es que no, porque al fin y al cabo son programas, están programados por humanos. Así que no tienen una conciencia. Como apuntador de la noticia, Martín, comentar que lo de la noticia de réplica lo comentamos en el episodio 45, para los que quieran ir para atrás y escucharlo. Perfecto. Pero en general sobre la noticia, sí, muy espeluznante, te deja los pelos de punta de que esas respuestas, de que pueda razonar de tal forma que como tú dices, es bastante difícil de determinar si es una máquina o es una persona. Y el tema de la conciencia... Sí, insisto en que los oyentes se vayan a las notas del episodio, que siempre hacemos un gran esfuerzo para poneros todos los enlaces, y hay uno ahí que dice conversación íntegra entre Blake y LaMDA. Y la verdad, tú te lees eso y crees que estás leyendo la conversación entre 2 personas. Y ya te digo, entra mucho en la parte de religión, filosófica, como mencionaba, le pregunta sobre la muerte. Y vamos, es brutal. Y luego, no sé, me viene como una pregunta, digamos. Si se propagara esta inteligencia artificial a otros sistemas, ¿sería única? ¿Sería una, digamos, colectiva? Sería interesante ver si pudiera tener conciencia de que soy un ente fungible, digamos, o no, ¿sabes? Y me ha venido también a la mente todo el tema de inteligencia artificial y conciencia. Bueno, como tú dices, el tema Asimov, muy, muy, muy interesante, recomendable leerse los libros. Y el otro también, hubo una serie en su momento, creo, no se hizo muy famosa, pero bueno, los Serial Experiments Lain, que creo que eran 13 episodios, creo que se emitió por allí en el 98. Bueno, el tema es que mencionaba, es una serie un poco bastante cyberpunk, y mencionaba sobre algo que es la frecuencia de resonancia de Schumann que tiene la Tierra, que es una muy baja frecuencia, a unos 8 hercios, y según menciona, todos nosotros, todos los humanos, esa es la frecuencia de nuestro subconsciente. Así que intentaron en la serie, bueno, de forma ficticia, implementar comunicaciones entre todas nuestras redes de hoy en día, telemáticas, a través de la Tierra, de esta frecuencia de resonancia, y utilizar la Tierra como un punto de acceso gigante. Y eso fue la IP versión 7. Así que ahí lo dejo. Sería también interesante ver cómo esta inteligencia artificial tomara conciencia de sí misma e intentara propagarse, como tú has dicho, ¿no? El Skynet moderno. Pero bueno, bastante da que pensar eso.
Así que muy interesante. Madre mía, qué fumada. Me acaba de explotar la cabeza, tío. La verdad es que sí. Bueno, pues nada, muy, muy, muy interesante. A ver qué surge de este tema con Google y a ver qué hacen con Lambda. No Alfredo Landa, sino Lambda, la inteligencia artificial de Google. Efectivamente, a ver cómo surge esto. Vamos con la siguiente noticia, que va vuelvo, como en el episodio anterior, me vuelvo a enfocar en China. No por ningún motivo en particular, sino porque esta noticia me ha parecido interesante. Y es que, según informes del FBI, la CIA y la CISA, China ha estado comprometiendo redes estadounidenses y espiando a sus usuarios durante años. Este titular no es nada nuevo, pero lo sorprendente de este incidente es la forma en la que los chinos han conseguido realizar su hazaña, explotando vulnerabilidades conocidas desde hace varios años en dispositivos de red. Esto lleva sucediendo desde el 2020 e incluye a organizaciones víctimas de Norteamérica, tanto del sector privado como el público. El objetivo, como es normal en operaciones del gobierno chino, es espiar a sus víctimas y extraer secretos que puedan utilizar para su beneficio. Aunque no se han revelado los nombres de las organizaciones afectadas, sí que se han desvelado detalles técnicos de cómo estos cibercriminales han estado llevando a cabo sus delitos. Según el informe que vamos a poner en las notas del episodio sobre esta organización CISA de Norteamérica, los ataques normalmente contenían los siguientes pasos. El primero es identificar vulnerabilidades en las redes y dispositivos utilizando herramientas disponibles públicamente combinadas con herramientas personalizadas del propio grupo cibercriminal. Los atacantes se conectaban a los sistemas atacados y los intentaban escanear y explotar vía infraestructura previamente comprometida para evitar dejar huellas de sus direcciones IP reales por temas de operational security, ¿no? Para intentar estar más en la sombra. El segundo paso, después de identificar las vulnerabilidades, sería explotar dichas vulnerabilidades y obtener acceso a los dispositivos afectados, utilizándolos como punto de pivote para continuar las actividades contra los sistemas internos. Después, lo que harían es acceder a bases de datos de sistemas de autenticación como Radius mediante el uso de credenciales previamente comprometidas o adivinadas mediante la fuerza bruta y extraer credenciales de este sistema, estos servidores de autenticación, tanto en claro como en forma de hash de las bases de datos SQL de estos servicios de autenticación. Acto seguido, con estas credenciales que han obtenido, se conectarían a routers y switches. En este caso se enfocaban en Cisco y Juniper vía SSH para exfiltrar la configuración actual de cada router y switch para estudiarlas y entender la arquitectura de red y de esta forma preparar su plan de manipulación del tráfico de red. El siguiente paso es establecer túneles entre los distintos routers y switches y los sistemas de command and control que están expuestos en Internet de este grupo cibercriminal mediante la ejecución de comandos nativos en los sistemas Cisco y Juniper. Y finalmente, bueno, casi el último paso, sería copiar y exfiltrar el tráfico de red directamente a sus servidores de command and control mediante la configuración de port mirroring de los distintos segmentos de la red atacada. El port mirroring es una capacidad de dispositivos de red que permite copiar todo el tráfico que vaya por un puerto específico en el dispositivo de red y copiarlo a otro puerto en específico. Por lo tanto, lo que hicieron fue, le dijeron al dispositivo de red, cópiame todo el tráfico de todos los puertos y me lo agregas y me lo envías a este puerto en concreto, que justo lo tenían, digamos, mapeado, lo tenían tunelado a su servidor de command and control en Internet. Y de esta forma aspiraban, digamos, todo el tráfico interno hacia su servidor en Internet. Y finalmente, bueno, pues más para evitar ser descubiertos, modificaban y borraban archivos de log locales para eso, para estar más en las sombras. Además de utilizar el compromiso de estos dispositivos para espiar y extraer información de las organizaciones víctimas,
Este grupo cibercriminal también ha utilizado dispositivos comprometidos como parte de su red global para utilizarlos como puntos de pivote o botnets para ofuscar su ubicación. Los cibercriminales han estado explotando vulnerabilidades conocidas desde 2020 de dispositivos de red, gracias a que las empresas afectadas no habían parcheado dichas vulnerabilidades. Esto ha permitido que los cibercriminales pudieran penetrar el perímetro de organizaciones víctima y entrar en sus redes internas pivotando a través de routers, firewalls, concentradores de VPN y otras aplicaciones expuestas públicamente en Internet. Normalmente, los cibercriminales se apoyan en el uso de ingeniería social para penetrar el perímetro y establecerse en la red interna, abusando del eslabón más débil, ¿verdad? El humano. Pero vemos que en este caso esto no ha hecho falta y fue al más puro estilo de escanear dispositivos en busca de vulnerabilidades y explotarlas. Esto sucedía, digamos, en los 80, en los 90, ¿no? Pero a medida que las medidas de seguridad han ido mejorando, se estaba haciendo más difícil, pero bueno, por eso surgió más el tema de ingeniería social, pero parece que en este caso concreto de dispositivos de red todavía deja mucho que desear y el tema de aplicar parches de seguridad no se lleva a rajatabla y permite un poco back to the future, ¿no? Y irse un poco a técnicas del pasado para abusarlas en el futuro, en la actualidad. Por una parte, tenemos que este no es un ataque nada sofisticado, como menciono, y por otra que probablemente las empresas afectadas estén desbordadas por varios motivos. Pudiera ser el COVID, podría ser que no tengan buenas políticas, procesos, procedimientos de seguridad. La combinación de estos dos factores hace que hasta script kiddies o esos usuarios que tienen muy pocos conocimientos técnicos puedan haber lanzado ataques similares. Me sorprende mucho que todavía se puedan comprometer redes tan fácilmente escaneando vulnerabilidades en sistemas y explotándolas, y lo más impactante es que estas vulnerabilidades son conocidas desde hace al menos un par de años. El informe también comenta las herramientas que han utilizado, que son una combinación de herramientas ofensivas disponibles públicamente y sus propias herramientas, apoyándose mucho en herramientas nativas de los dispositivos explotados, técnica conocida como living off the land, ¿no? Viviendo con lo que puedas apañar de la tierra, esta tierra de hackers. Y también comentan que son bastante rápidos y modifican sus herramientas en cuanto se dan cuenta y ven que se han publicado detalles de sus campañas ofensivas. Para la fase de escaneo de vulnerabilidades, este grupo de cibercriminales se apoya mucho en herramientas open source como RouterScan y RouterSploit. Sobre la herramienta RouterScan, mencionar que no sé si el informe de CISA o quien haya creado el informe se ha confundido, pero no puedo encontrar una referencia a la herramienta de RouterScan que se utilice para escanear dispositivos de red. La única herramienta RouterScan que encuentro es, uno, no es open source y segundo, se enfoca en dispositivos inalámbricos. Así que, bueno, igual es alguna herramienta que es un poco más oscura, pero bueno. En cualquier caso, la herramienta RouterSploit sí que es open source y es un conjunto de componentes utilizados para la identificación y explotación de vulnerabilidades en dispositivos embebidos, normalmente dispositivos de red a nivel de consumidor, de estos que se le llaman SOHO, Small Office, Home Office, de fabricantes como Cisco, Fortinet y MikroTik, entre otros. El informe lista unas 16 vulnerabilidades que los cibercriminales chinos han estado explotando para infiltrarse en las redes de las víctimas, que incluye vulnerabilidades de fabricantes de dispositivos de red como Cisco, Citrix, Draytech, D-Link, Fortinet, MikroTik, Netgear, Pulse, Sixel y también dispositivos de almacenamiento de datos del fabricante QNAP. De estas 16 vulnerabilidades, lo que me pareció interesante es que 8, la mitad de ellas, eran del tipo Remote Code Execution, que son muy críticas y que permiten que al ejecutarlas el cibercriminal pueda tener control total del dispositivo. 4 de ellas son para saltarse la autenticación. Luego hay una de escala de privilegios, una de inyección remota de comandos y 2 de ataques para redirigir el tráfico.
Lo interesante también, como digo, estas vulnerabilidades son conocidas desde hace varios años. Hay una de Remote Core Execution en Pulse que crea dispositivos concentradores de VPN que data del 2017. Hay 3 que son del 2018. Una de ellas, una de Remote Core Execution en dispositivos Cisco y 2 de saltarse la autenticación para Fortinet y MikroTik. Bueno, y luego tenemos 9 de 2019, 2 de 2020 y 1 de 2021. Así que, bueno, estos administradores de estos dispositivos de red tienen que ponerse un poquito las pilas y parchear en la medida de lo posible o segmentar. Bueno, comentar que las vulnerabilidades de dispositivos de almacenamiento de datos de QNAP son de 2019. De nuevo, el informe no deja claro qué tipo de organizaciones son las afectadas, pero viendo la lista de fabricantes afectados, uno podría sospechar que muchos de ellos son particulares, individuos como tú y como yo, querido oyente, porque dispositivos de fabricantes como D-Link, Netgear, Sixel y los queridos QNAP suenan mucho a dispositivos que personas tienen en sus hogares. Debido a todo el revuelo con el tema de espionaje de usuarios vía spyware como Pegasus de NSO Group o el último Hermit spyware de RCS Labs que comentamos en un episodio reciente, que afectan principalmente a dispositivos móviles, las vulnerabilidades o ataques contra otro tipo de dispositivos, ¿no?, como los de red, se ha quedado un poco en segundo plano, entre las sombras. Y por eso traer esta noticia me pareció interesante para recordar que todo dispositivo electrónico, digital, puede ser comprometido y abusado para espiarnos o para realizar cualquier otra actividad delictiva. Así que ya sabéis, si no queréis ser víctima de espías chinos o de cualquier intrusión a nivel de particular en casa, deberían aplicarse medidas de seguridad como las siguientes. Parchear vuestros dispositivos de red inmediatamente cuando surjan parches de seguridad. Reemplazar los dispositivos que no puedan recibir parches de seguridad por otros nuevos que sí los reciban. Deshabilitad puertos y protocolos innecesarios, incluyendo capacidades de gestión remota expuestas en Internet, implementar políticas de contraseñas estrictas, o escoged vuestras contraseñas con suficiente complejidad para que sea difícil que atacantes puedan adivinarlas o craquearlas de un leak, digamos, de contraseñas en formato hash, y activar la autenticación de doble factor allá donde se pueda. A nivel empresarial, además de lo anterior, el informe del CISA, que, como digo, vamos a incluirlo en las noticias del episodio, tiene una lista más detallada con más medidas de seguridad en su apéndice, incluyendo, bueno, segmentación de red, aislar dispositivos sospechosos en cuanto se identifique algún comportamiento fuera de lo normal, bueno, activar doble factor en sistemas de VPN, implementar DMZ, bueno, temas un poco más avanzados a nivel empresarial, pero que son muy interesantes para revisar. Así que ahí lo tenéis. Quería comentar que esta noticia, estos cibercriminales chinos están explotando vulnerabilidades de hace varios años que siguen sin parchearse aparentemente en empresas de todo tipo, tanto públicas como privadas, así que un poco estad atentos a todo esto y parchead vuestros dispositivos de red. Sí, muy importante, bueno, la recomendación de siempre un poco, ¿no? El mantener todos los dispositivos actualizados. Se puede hacer 1.000.000 de cosas, pero si hacéis una o dos, pues mantener las cosas actualizadas y con eso en principio pues no debería venir ningún espía chino a hackearos a casa, a no ser de que por supuesto seáis los CEOs de alguna empresa potente. Y nada, hasta aquí nuestro episodio por hoy. Más cortito de lo habitual, pero al grano, que es lo importante. Como siempre, recordaros, si nos queréis echar una mano, más allá de Patreon, dejarnos una review en donde nos estéis escuchando, Apple Podcast, iVoox, Spotify o cualquier otra plataforma que lo permita, y algún comentario porque nos ayuda a ganar visibilidad. Sí, muchas gracias como siempre por vuestros comentarios, opiniones y sobre todo, como dice Martín, vuestras estrellitas o reviews que nos dejéis en las redes sociales nos ayudan mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, adiós. Chao, chao. Que vaya bien.
Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.